de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Muy buenos días. México vive hoy un momento crucial en su historia, porque una vez más, como en 1988, como en el 2006, han hecho un fraude electoral para imponer a un presidente que va a ser vehículo para los planes de Estados Unidos sobre México. Con Salinas, pues vino el Tratado de Libre Comercio y la integración económica de México subordinado a los Estados Unidos, lo que trajo la destrucción de la economía, la pobreza, la migración y la apertura para que nuestras riquezas fueran disfrutadas por las corporaciones extranjeras. Y como vimos, pues se abrió los bancos, que ahora son extranjeros, los ferrocarriles, los puertos, las líneas aéreas, las minas. Sabemos que una cuarta parte del territorio nacional ya es de compañías mineras que se llevan nuestro oro y nuestra plata y nos dejan contaminación. Y de impuestos pues pagan de 5 a 100 pesos el semestre. Entonces el Tratado de Libre Comercio fue la apertura para que nuestras riquezas fueran disfrutadas por las corporaciones extranjeras. Después de la integración económica, Estados Unidos impuso en México este modelo político gringo, que es el de tener dos partidos, el bipartidismo, dos partidos que se turnan en el poder, ambos partidos al servicio de los grandes capitales, se alternan para dar la imagen de una democracia cuando en realidad pues es la misma gata nada más que revolcada, o son las dos caras de la misma moneda. En Estados Unidos pues vemos cómo se turnan republicanos y demócratas y siguen la misma política, incluso cuando hay un demócrata como Obama que causó ilusión de que iba a ser diferente a Bush, pues vemos que hoy por hoy es, a pesar de que le dieron el Premio Nobel de la Paz, pues sigue el ejército gringo en Irak, en Afganistán, ya se metieron a Libia, van tras Siria, están apuntando a Irán y su objetivo es China. En Corea ya han hecho maniobras militares con Corea del Sur para cercar a China. O sea, este presidente demócrata pues es igual de belicista que George Bush. Entonces, este es el modelo político, es la democracia americana, tener dos partidos turnándose en el poder, pero los dos partidos con la misma política. Y es lo que impusieron en México desde el año 2000, ya está muy claro que con el PAN no vino ningún cambio, fue lo mismo, o más bien podemos hablar de un cambio en reversa, pero siguió la misma política neoliberal del PRI y los planes de subordinación a los Estados Unidos. Con la imposición de Felipe Calderón, pues se dio un paso más, que es la integración militar de México subordinado a los Estados Unidos. Y en estos años en que han estado Obama y Calderón en la presidencia, pues abrieron ya la oficina donde actúa en México la CIA, la DEA, el Pentágono, la Armada. Aquí en Reforma 246 le llaman la Oficina Binacional de Inteligencia. Ya están construyendo bases militares como la de San Salvador Chachapa en Puebla, que le llaman Academia de Formación Policial, pero es una academia que inauguró Kate Mines, que es el director de la Iniciativa Mérida. O sea, la inauguró un gringo, y en la inauguración, junto con el gobernador Rafael Moreno, que es pupilo del Bester Gordillo, aquí el gringo informó que ahí se van a estar entrenando fuerzas policiales
y militares mexicanas por parte del Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA, etcétera, etcétera. Ya desde el 2009 están en México los aviones no tripulados, o sea, el cielo, la soberanía aérea pues ya está perdida. Están estos aviones que son los mismos que bombardean en Yemen, en Irak, en Afganistán, en Libia. Es la forma moderna de hacer la guerra de los gringos a través de estos aviones no tripulados que ya están en cielos mexicanos. Ya implementaron las aduanas internas para que haya agentes aduanales gringos en algunos puertos de México. Entonces, paso a paso se ha ido perdiendo la soberanía territorial y tenemos ya los gringos metidos en nuestro país. El colmo fue que ya México entró en el 2009 y 2010 en maniobras navales junto con los gringos en Mayport, Florida, en el año 2009, y este año del 2 al 9 de mayo ya hubo maniobras militares conjuntas del ejército gringo y mexicano en Tamaulipas y Texas. Entonces, con Calderón se da un paso más hacia la integración, que es el paso más peligroso porque es la integración militar. Ahora con este fraude y con la imposición que quieren hacer de Peña Nieto, pues ya va a ser una completa integración, que es virtualmente una anexión de México, porque Peña Nieto pues ya prometió que va a abrir Pemex, va a abrir la electricidad, va a seguir con esta que ellos le llaman cooperación militar, que no es más que el poner a las Fuerzas Armadas y Policíacas mexicanas bajo las órdenes de los gringos. Entonces esto ya es la pérdida total de la soberanía. Es ya el neocolonialismo de la manera más abierta. Esto es lo que quieren imponer con Peña Nieto. Por eso la resistencia del pueblo de México contra Peña Nieto debe ser una resistencia tenaz y profunda, porque va en juego la soberanía nacional y va en juego el futuro de nuestros hijos, porque sabemos también que en estas imposiciones y fraudes, la del 88, la del 2006 y ahora en este 2012, también paso a paso han ido liquidando los derechos que se conquistaron con muchas luchas. Y sabemos que Peña Nieto ya anunció que va a implementar lo que ellos llaman las reformas estructurales, y dentro de estas reformas está la reforma laboral, que aquí hemos analizado que esta reforma laboral pues lo que quiere es eliminar todos los derechos contenidos en el artículo 123 de la Constitución. Por eso la imposición de Peña Nieto es algo que el pueblo mexicano no está dispuesto a aceptar. Desde el día 2 de julio, el día posterior al fraude, comenzaron las movilizaciones. Afortunadamente en México tenemos ya una juventud organizada en el 132, una juventud activa, consciente, que ha estado movilizándose. Ya hubo 2 megamarchas, mañana es la tercera megamarcha de Los Pinos al Zócalo. Muchos compañeros se van a unir en el Ángel de la Independencia o en el hemiciclo, y en estas movilizaciones se ha visto una gran respuesta del pueblo de México, que a pesar de que todo el aparato de los medios de desinformación, televisión, radio, prensa, han hecho una gran campaña en apoyo a Peña Nieto y para descalificar nuestros argumentos acerca del fraude y cómo a través de este fraude llegó el PRI a tener una mayoría en las elecciones. A pesar de todo este aparato de propaganda, es muy impresionante cómo millones de mexicanos estamos conscientes y movilizándonos en contra del fraude. Ha habido 3 fraudes en México, pero una característica es que cada vez es más abierto y descarado.
Este es el fraude más descarado del que se tenga memoria, porque pues compraron más de 5 millones de votos, rebasaron los topes de campaña en más de 4,000 millones de pesos. Entonces, bueno, hicieron todo el cochinero necesario para imponer a Peña Nieto, lo que muestra su debilidad, porque ellos tenían contemplado que con esta campaña que inició a través de las televisoras y con las encuestas diciendo que Peña Nieto estaba 20 puntos arriba, 15 puntos arriba y que era un candidato invencible, ellos creyeron que ya con esto tenían garantizado el triunfo. Sin embargo, ante su gran sorpresa, ¿no?, y a pesar de que limitaron la campaña, porque también inventaron esta veda electoral por la que impidieron hacer campaña en febrero y en marzo, ellos calcularon que en abril, mayo, junio, pues no iba a poder crecer la campaña de López Obrador. En fin, a pesar de todas las medidas que tomaron, pues conforme se acercó la elección se vio muy claro que el movimiento progresista iba de gane y que López Obrador recobró la fuerza y la aumentó con respecto a la que tenía en el año 2006. Todos los que participamos en el 2006 y ahora en el 2012 pudimos constatar que la campaña en el 2012 fue más fuerte, más profunda y movilizó a más gente que la del 2006. El cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador es el cierre de campaña más impresionante, más grande en la historia de México. Nunca en México ningún partido había tenido un cierre de campaña como el que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Entonces es claro que a las elecciones llegamos más fuertes que en el año 2006 y más organizados. Es por eso que el PRI y el PAN pues tuvieron que hacer este cochinero, tuvieron que volver a hacer la guerra sucia. Ellos habían calculado que con esto de las encuestas y los analistas que en televisión siempre estaban diciendo que Peña Nieto ya había ganado, ellos calcularon que ya con eso iban a imponer a Peña Nieto, pero no les fue suficiente. Tuvieron que hacer una campaña sucia, totalmente ilegal, y finalmente pues tuvieron que hacer esta compra de votos a través de tarjetas de Soriana, tarjetas telefónicas, a través del Monex, a través de regalos de despensas, de dinero en efectivo, de materiales de construcción, el cemento, tinacos, en fin, hicieron gala de la compra de votos más descarada de la que se tenga memoria. Afortunadamente esta elección ha sido la más cuidada, la más observada y donde más ha participado ciudadanos, por lo que podemos documentar y se está documentando detalladamente todos estos fraudes que hacen que la elección sea inválida, porque la Constitución en el artículo 41 dice muy claramente que la elección tiene que ser libre, auténtica, y una elección comprada no puede ser libre. Una elección bajo amenazas, porque a muchos trabajadores los amenazaron con quitarles la plaza o no darles la plaza si no votaban por Peña Nieto. Y bueno, los priistas pues siempre con mucha imaginación implementan formas nuevas de control, y en esta ocasión, en el colmo del descaro, usaron a los niños, usaron a los halconcitos que les llamaron, para que un niño se metiera a la casilla a checar que efectivamente aquella persona votara por el PRI. Todo esto está documentado y todo esto da los argumentos y las pruebas para invalidar la elección. Esta elección que ha causado un escándalo internacional, porque ya en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, en todo el mundo hay conciencia de que esta elección de Peña Nieto fue un verdadero fraude.
todo está probado, ya se metió la impugnación en el Tribunal Federal Electoral, y si en México hubiera un Estado de derecho, pues esta elección pues sería invalidada. Sin embargo, hay que ser realistas y ver cuál es el sistema que han implementado en México para garantizar que el poder lo tenga esa mafia al servicio de la oligarquía pro-yanqui, al servicio de las corporaciones extranjeras. Y implementaron el sistema de partidos, en el cual hay una serie de mecanismos por medio de los cuales pareciera que las elecciones pues son limpias, y hay instancias para defenderse si en el caso de un fraude, pero si analizamos cómo opera este sistema, pues vamos a ver que en realidad todo está bajo el control de la mafia, todo tiene candados para que la oligarquía siga teniendo el poder. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que los que nombran al IFE son los diputados, es la Cámara de Diputados la que nombra a los consejeros del IFE. La Cámara de Diputados está controlada por el PRI y el PAN, por lo tanto todos y cada uno de los consejeros del IFE son gente de la mafia del PRI y del PAN, por eso actúan tan descaradamente. O sea, realmente la actuación de Leonardo Valdés pues es absolutamente descarada, ¿no? Porque imagínense, con un presupuesto de 16,000 millones de pesos, entonces tienen toda la lana del mundo y sin embargo no son capaces, según ellos, de controlar que la elección sea equitativa. Y se viola esta equidad de manera flagrante, y el IFE pues se hace pendejo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los consejeros del IFE están nombrados por los diputados del PRI y del PAN. El tribunal, el TRIFE, lo nombran los senadores, y cada uno de los miembros del tribunal pues también son miembros de la mafia del PRI y del PAN. Por eso el TRIFE pues ha sido un instrumento en manos del gobierno, que bueno, en un momento dado le sirven al PAN o al PRI, es indistinto. En un momento dado, cuando el PRI no tiene la fuerza para imponerse, entonces todo el sistema se apoya en el PAN y apoyan a Calderón. Y fue Beltrones del PRI el que permitió que Calderón tomara posesión el 1 de diciembre del 2006. Y ahora que ya el PAN está en extremo debilitado, toda la mafia pues apoya al PRI, en este caso a Peña Nieto. Esta semana tuvimos una demostración descarada de lo que es el PRIAN, porque en el mismo momento en que Andrés Manuel López Obrador estaba presentando todas las pruebas para impugnar la elección ante el TRIFE, en ese mismo momento estaba Felipe Calderón recibiendo en Los Pinos a Enrique Peña Nieto. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo: aquí manda el PRIAN y chínguense, cabrones, porque el tribunal no les va a hacer caso. Y el señor Alejandro Luna ya había declarado, antes de que impugnara la elección, ya había declarado de que no se iba a ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. En pocas palabras, que el triunfo de Peña Nieto no iba a ser cuestionado. Entonces, bueno, en estas elecciones pues vimos elocuentemente cómo funciona el PRIAN. Desde que Josefina Vázquez Mota todavía no se cerraban algunas casillas y todavía el PREP no tenía ni el 10% del conteo, y ya la señora estaba declarando que ella había perdido, dándole el triunfo a Peña Nieto. Entonces tenemos este sistema donde la mafia prianista nombra a los consejeros del IFE, nombra a todos los miembros del tribunal del TRIFE y nombra a la Suprema Corte de Justicia
también la nombran los senadores, y entonces pues se van repartiendo. Cuando hay una vacante, una se la dan al PRI, la siguiente al PAN, al PRI, al PAN. Total, que todo este sistema, que aparentemente hay muchas instancias donde reclamar y donde echar atrás una mala decisión, pues es un juego de espejos, porque al final de cuentas tenemos una mafia, ¿no?, al servicio de Washington. También hay que observar cómo Obama, de inmediato, antes de que Peña Nieto sea declarado presidente electo, porque Peña Nieto todavía no es presidente electo según el TRIFE, pero de inmediato, el mismo día, ya está Obama felicitando a Peña Nieto. Entonces tenemos un sistema en el cual está todo organizado y todo garantizado para que el PRIAN siga en el poder. Y todos sabemos que el tribunal lo que va a decir es que va a subestimar las pruebas que entreguemos y le va a dar el triunfo a Peña Nieto. Ante esto, lo único que queda es la movilización y la organización popular. Es muy importante el llamado de ayer y el plan de defensa de la democracia y la dignidad de Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante recabar estas pruebas, porque tenemos que demostrar, no tanto ante este tribunal que es de ciegos y sordos, sino ante el Tribunal Supremo, que es el pueblo de México, porque sabemos que la soberanía recae en el pueblo y el pueblo manda. Tenemos que demostrar ante el pueblo de México cómo estuvo el fraude. Y por eso este llamado de ayer de Andrés Manuel López Obrador es muy importante, para que nos dediquemos, como ya lo hemos estado haciendo desde el 1 de julio y desde antes, porque las violaciones empezaron antes, nos dediquemos a organizar y a sistematizar la comprobación de cómo estuvo este fraude en el 2012, para demostrarlo ante todo el pueblo de México. El día 27 de julio va a haber una asamblea informativa, precisamente para recabar esta información y darla a conocer al pueblo, y también se está convocando el día 5 de agosto a que nos movilicemos a otra asamblea informativa al Zócalo. Se está generando un gran movimiento, y este movimiento tiene que estar sustentado en pruebas, o sea, porque lo nuestro no es un capricho, no es un berrinche. Creo que lo único que queremos es que en México haya democracia, que haya elecciones libres, que los candidatos y las campañas sean equitativas, para que podamos realmente elegir a nuestros representantes, y más allá de los representantes, que elijamos el rumbo que queremos para nuestro país, porque aquí no importa tanto si es una u otra persona, no es tanto que sea Peña Nieto o Andrés Manuel, sino lo que representan. Peña Nieto representa la entrega de México, el sometimiento de México a los Estados Unidos, la entrega de sus riquezas a las corporaciones extranjeras, la esclavización del trabajador mexicano que pierde todos sus derechos, mientras que Andrés Manuel López Obrador, detrás de él, lo que estamos luchando es por conservar nuestras riquezas, conservar nuestro petróleo, mantener nuestra soberanía, que no siga este dominio militar de Estados Unidos sobre México, el tener un desarrollo económico en todas las regiones del país, en todos los municipios, el tener trabajo para los millones de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan, el que no haya rechazados en las universidades. La semana pasada se rechazó a más de 150,000 estudiantes de la UNAM. En fin, lo que está detrás no es una lucha personal, es una lucha de un proyecto de nación que rescata a México, que es el de López Obrador, y la entrega, la subordinación y la esclavización, que es lo que está impulsando Peña Nieto. Por eso, esta lucha que estamos dando tiene que ser una lucha muy, muy profunda y con mucho cuidado. Ayer puso mucha énfasis
López Obrador, y creo que no debemos de cansarnos en hacer énfasis en que son momentos complejos, peligrosos. Conocemos a los priistas y ellos son expertos en sembrar provocaciones, porque lo que quisieran es que hubiera enfrentamientos, que hubiera violencia, nos echarían la culpa a nosotros, los medios se encargarían de hacer ver como que nosotros estamos provocando la violencia para que el pueblo de México pues se paralice y no siga con este movimiento tan grande. Por eso es muy importante que todas las movilizaciones seamos muy cuidadosos, tengamos mucha precaución y no permitamos provocaciones. Hace un rato hablaba el compañero de esta cita que hay para el 27 de julio, en la cual se habla de la toma de Televisa. Y bueno, esta es una pendejada, ¿no? Porque el querer tomar las instalaciones de Televisa, pues en primer lugar hay un ejército, hay una policía federal que lo impedirían. Esto se llevaría a un enfrentamiento estúpido, o sea, no es viable, pero además sería iniciar confrontaciones violentas, que es lo que quiere, ahorita es lo que quiere el PRI, para descalificarnos. Por eso, de parte nuestra, de nuestro movimiento, lo que se habla es que está muy bien si vamos y se hace un cerco en Televisa, eso está muy bien, ¿no? Pero en ningún momento buscar la confrontación, en la que en primer lugar salimos perdiendo y en segundo lugar daríamos la imagen que quieren nuestros adversarios que demos para descalificarnos. Entonces, en estas movilizaciones que tienen que ser muy intensas, sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Si hay provocadores o vemos algo raro, pues muchos tenemos videos en nuestros celulares, grabar a estos provocadores, en fin, si hay cualquier incidente, pues que quede muy bien registrado quién causó ese incidente para que no nos vayan a echar la culpa a nosotros. El movimiento de millones de mexicanos que estamos desarrollando es un movimiento muy fuerte. El nivel de organización y de conciencia que tenemos hoy es el más alto que hemos tenido jamás. A través de los años cada vez nos hemos organizado mejor, hemos aprendido y nuestro movimiento realmente tiene un gran potencial de triunfo. Y me atrevo a decir que más temprano que tarde nuestro movimiento va a triunfar. Prueba de ello que hasta tuvieron que hacer otra reforma política para permitir que el presidente tome posesión si no puede rendir la protesta en el Congreso, que pueda rendir la protesta ante las mesas directivas del Congreso, o sea, ante unos cuantos y en cualquier lugar, y incluso en esta reforma que puede protestar ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia en cualquier lugar. Así de difícil le están viendo, que quieren que en un momento dado pues se junte Peña Nieto con el presidente de la Suprema Corte en cualquier rincón y tome protesta. ¿Por qué? Porque ellos saben que no puede hacerlo de una manera abierta y pública, porque es repudiado por la mayoría del pueblo de México. Porque una cosa es clara, y es que a pesar del fraude, Peña Nieto obtuvo nada más el 23% de los votos del padrón. O sea, pueden votar en México más de 79,5 millones de personas, y por Peña Nieto, con todo y fraude, nada más pudieron juntar 19 millones de votos, que es poquito más del 20%. Esto quiere decir que casi el 80% de los mexicanos no votó por Peña Nieto, y creo que no sería exagerado decir que más
del 60% de los mexicanos está en contra del PRI y en contra de Peña Nieto. Entonces, en realidad, somos mayoría, pero quien tiene el poder secuestrado pues es esta mafia. Va a estar difícil, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia, pero es seguro que si seguimos como vamos, organizados y sobre todo movilizándonos, porque esta gente no va a reconocer nunca nada y se lo vamos a tener que arrancar con movilizaciones pacíficas, pero de millones de mexicanos. Movilizándonos tenemos que lograr un cambio de régimen en México, una transformación para que en México exista democracia y no lo que hay actualmente, que es puro teatro, digo ya, la tercera es la vencida, este es el tercer fraude, después del 88, el 2006, este es el tercer fraude y estamos claros de que lo que ellos nos venden como democracia y como alternancia no es más que una dictadura disfrazada. Y nosotros lo que queremos, ya estamos en el siglo XXI y queremos una democracia donde el pueblo haga valer su voluntad y pueda escoger libremente a sus representantes. Es patético ver lo distintas que fueron las campañas, donde Andrés Manuel López Obrador andaba en todos lados, sin guaruras, sin guardias, y en todos lados llenando las plazas con el apoyo abierto del pueblo de México, mientras que Josefina y Peña Nieto pues tenían que andar escondiéndose, rodeados de guaruras, porque el pueblo, la mayoría del pueblo está en contra de ellos, ¿no? Es también patético ver cómo el PRI ni siquiera tuvo gente para celebrar el supuesto triunfo de Peña Nieto. Entonces, bueno, somos mayoría, pero tenemos que echar abajo todo un sistema que es el que han construido para imponer los intereses de los más ricos en contra nuestra. Es momento de estar activos, es momento de seguir trabajando. Creo que ninguno de nosotros ha dejado de trabajar, de tener mucha paciencia, de estar organizados, de empezar a empoderarnos en nuestros lugares de vivienda, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, para que se construya un fuerte poder popular en todos lados que en un momento dado sea capaz de echar abajo esta presidencia ilegítima de Peña Nieto. Así es que bueno, creo que hay mucho trabajo por delante y yo quiero felicitar al Buzón Ciudadano por estar al pie del cañón en la organización y en la construcción de ese nuevo México democrático al que todos aspiramos. Muchas gracias.